Pues como decíamos, hoy el reconocimiento a los mejores de Castilla y León se lo han llevado 7 premiados de 6 categorías diferentes. Y como siempre, el premio de las letras es el encargado de dar voz a todos los galardonados. Esta vez ha sido Gonzalo Calcedo, escritor de cuentos palentino y uno de los más reputados creadores de relatos breves de nuestro país. Nos escucha desde su casa, ya de vuelta en Cantabria. Ha estado esta mañana, como saben, en Foromista. Buenas noches, señor Calcedo, y enhorabuena. Buenas noches, gracias. Bueno, que en un día como hoy, con un reconocimiento tan importante como el que ha recibido esta mañana en su tierra, además, habrá sido extraño no haber recibido abrazos ni apretones de manos. Yo no sé si ha notado la ausencia de contacto físico. Sí, lo que pasa es que ya lleva una temporada larga de entrenamiento. He estado escuchando con interés lo que habéis dicho. Yo he sido un poco consciente de esta polémica de la paridad al regreso a Cantabria. Sí. Y sí que es cierto que durante el tiempo que estuve preparando el discurso caí en la cuenta de que obviamente no había ninguna mujer entre los premiados. Pero es un tema delicado. Bueno, he de darle también la enhorabuena por su discurso, sencillo, muy bien escrito, con ideas muy interesantes. Una de ellas es cuando se refiere a todos los que han sido premiados durante estos años, a los que califica de artífices de lo perdurable frente al efímero exhibicionismo de las redes sociales. ¿Deben gente como usted mantenerse firmes en esos valores y no rendirse ante la tecnología? Yo he tenido voy a confesar, he tenido una permanencia, por ejemplo, en Facebook muy limitada. Yo enseguida me he sentido desbordado por el tiempo que te exige. Además, es un tiempo que realmente no sabes muy bien a qué te conduce. El fondo de mi literatura siempre es un análisis de la soledad del hombre contemporáneo. Y yo creo que todas las redes sociales, aunque tienen aspectos realmente positivos, los conocemos todos, están construyendo una especie de pantomima, de ficción en torno a la comunicación, que es irreal, no es real la comunicación que hay en muchas de las redes, aunque sirve para grandes cosas, desde luego. El gran titular o mensaje fuerza de su intervención esta mañana ha sido cuando ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que esté unida en estos duros momentos de pandemia. Ha dicho algo así como que no somos una isla, que debemos permanecer unidos. ¿Ve a los ciudadanos y a los políticos españoles trabajando para ese objetivo común en estos momentos? ¿Estamos todos arrimando el hombro? Pues yo creo que hemos pasado demasiado pronto del aplauso de los balcones a esta especie de catarsis ahora en la que se mezclan acontecimientos políticos. Si os fijáis, da la sensación de que las elecciones en Madrid son como una especie de fuerza centrífuga que lo absorbe todo. Parece ya que son como unas elecciones generales. En el fondo, la gente normal, el común de los mortales, la gente de la calle, yo creo que es capaz de la solidaridad. Pero si lees las noticias de los periódicos y además te lees los comentarios que hace la gente, digamos, a las noticias, pues detectas movimientos extraños y una capacidad para el rencor que a mí siempre me sorprende. Yo entiendo que la gente, por ejemplo, hablando de fútbol, discuta, pero de cuestiones como las que tienen que ver con la unidad y la pandemia, me parece indefendible. Usted es un cuentista, así se denominan a los escritores de cuentos. Dice que escribir este género literario le rejuvenece y que ha sido su lazarillo. ¿Qué estado de salud vive el cuento en España? ¿Tiene un público todavía minoritario? Yo creo que hay una diferencia entre lo que se ve, que es muchas editoriales, se publican bastantes libros y, digamos así, la masa lectora de cuentos. Yo creo que hemos ganado lectores con los años. Yo llevo ya publicando cuentos desde el año 95, pero pienso que seguimos siendo minoritarios. No tenemos ni la repercusión de la poesía, que está como en una especie de estatus un poco más elevado, y por supuesto somos marginales en relación a la novela. Yo digo que el cuento me rejuvenece porque a mí es que me divierte, me encanta escribir cuentos, aunque sean cuentos tristes, como he comentado. Usted, de hecho, señor Calcedo, no ha podido vivir de sus publicaciones y trabaja como funcionario en la secretaría de un instituto. Bueno, yo no sé si este premio le va a ayudar a cumplir su sueño. Bueno, yo estuve un tiempo largo, de excedencia, 12 años, en los que vivía de la literatura, pero vivía de los aledaños de la literatura. Vivía pues de conferencias, de charlas, de publicar artículos y sobre todo
algo que en España, en nuestro sistema editorial, está muy relacionado con el cuento, que es los concursos. Tuve rachas buenas, rachas peores, y durante ese tiempo pues viví, entre comillas, de la literatura. El viernes es Y bueno, sí, dime, perdón. el viernes es el día del libro. Yo no sé si con la pandemia la gente se ha refugiado más en la lectura o todo lo contrario. ¿Qué percibe? En teoría sí. En teoría nunca ha habido mayor consumo de literatura, de prensa, de periódicos, de películas. Pero bueno, yo cuando voy en autobús o en medios de transporte no veo a tanta gente leyendo libros ni leyendo ebooks. Yo veo a la gente pues vagabundeando por la pantalla de sus móviles, que bueno, es otro modo de distraerse. ¿Y el sector editorial en qué momento está en estos momentos ahora mismo? Yo creo que se está recomponiendo. Ha salido menos dañado de lo que se podía prever de toda esta crisis y de la crisis anterior. Pero como siempre arrastramos esa especie de tendencia a publicar en exceso, muchos títulos que no tienen salida en el mercado. Ha bajado el número sobre todo baja el número de ejemplares de cada edición, pero el número de títulos yo creo que se mantiene. Señor Calcedo, aquí hay 3 tertulianos a los que ha escuchado usted antes. Uno de ellos también es escritor, es periodista y es escritor, es David Felipe Arranz. Seguramente le quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Gonzalo, maestro, muy buenas noches y enhorabuena por ese merecidísimo premio. Le leo desde hace muchos años y le quería preguntar porque los títulos de sus recopilaciones de cuentos son verdaderamente inspiradores. Estoy pensando en Necios y ridículos, Esperando al enemigo, Pequeñas resistencias, Temporadas de huracanes. Casi es como una vivisección o una disección de un estado de cosas, ¿no? De un estado de emociones. Y yo le quería preguntar si dentro de esa serie inspiradora de títulos tan reveladores, después de la pandemia nos va a reservar algo especial. Si la realidad terrorífica que estamos viviendo va a arrojar un nuevo título sorprendente. Pues sí, en cierta manera sí. Yo durante los 3 meses o así más duros del encierro, por circunstancias familiares y personales, estuve realmente solo. Y escribía cuentos habitualmente, disponía de un tiempo enorme, teletrabajábamos o ni siquiera teletrabajábamos, depende de las circunstancias. Eran los meses sin trabajo en el instituto, realmente son enero, febrero, marzo, son meses un poco muertos en una secretaría. Y empecé a escribir una serie normal de cuentos en los que poco a poco, pues el trasfondo, la pandemia fue ocupando espacio, y decidí construir un libro en el que se narra ese devenir de la pandemia. No es un libro exactamente sobre la pandemia y cómo ha ocurrido, ni siquiera está, digamos, focalizado en la pandemia en España, pero sí trata de los miedos, de cómo se va esparciendo la simiente de la enfermedad en una sociedad y cómo eso lleva a un aislamiento todavía mayor. Sonia Díaz, periodista de Europa Press, también le quiere formular una pregunta. Sí, hola, buenas noches, enhorabuena. Da gusto escucharle y tenerle esta noche aquí con nosotros. Usted hacía referencia precisamente a que ya no se ve a gente con libros por la calle, se les ve con una pantalla de móvil, y que me gustaría que nos hiciera una reflexión en este sentido. ¿Cómo ve el futuro de la literatura ante la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo en los segmentos más jóvenes de la población? Mira, yo en principio estaba convencido de que la tecnología iba a ayudar, que el libro digital iba a ser una maravilla, porque iba a resultar mucho más barato y que la gente, simplemente por el hecho de tenerlos, los compraría. ¿Qué pasó? Que el pirateo continuó. Aunque los libros fuesen baratísimos, los libros digitales, pues el pirateo se disparó. Yo tengo un hijo que ha vivido entre libros y es también un nativo digital, o sea. Y me da la sensación de que la literatura, tal como la conocíamos, su distribución, su modo de disfrutarla, poco a poco va a ir reduciéndose. No creo que vaya a acabar convertida como el teatro, por ejemplo, pero quizás ya no sea, iba a decir, un espectáculo de masas. No, si os fijáis, la imagen del bestseller tradicional y el libro más o menos de calidad se ha ido fundiendo poco a poco. Y desde luego, si conoces las interioridades de las editoriales, te das cuenta de que los escritores que antes vendían muchos libros, ahora siguen vendiendo libros, pero muchísimos menos. Lo cual quiere decir que el consumo, pues poco a poco se va reduciendo. Para mí es una incógnita las nuevas generaciones, y eso que vivo rodeado de ellas.
Una incógnita y muy preocupante, desde luego. Julián Ballesteros, director de La Gaceta. Es que quería preguntarle precisamente por los chicos y chicas que van a su instituto. ¿Usted les ve dentro de unos años escribiendo cuentos o es algo que también se va a perder? Aparte de que muy probablemente no van a leer cuentos en papel. En mi instituto, todo el departamento de literatura organiza un concurso de cuentos al que los alumnos de la ESO están obligados, porque forma parte del currículo, y los alumnos de los ciclos y de bachiller optan. Yo he sido jurado varias veces y el nivel es llamativo, vamos a decir, por lo bajo. No hay esa voluntad de narrar, de contar. Nosotros, claro, somos de otra generación. Yo cuando tenía 14, 15, 16 años, había 2 canales de televisión. Y ibas al cine una vez a la semana o se veían muy pocas películas. Entonces había como una tendencia natural más a imaginar cosas, a distraerse de otra manera. Yo sé que los críos no están leyendo un artículo o algo largo porque en el móvil están deslizando el dedo continuamente hacia arriba. Es imposible que lean a esa velocidad. Cuando sabes que alguien está leyendo, lo notas perfectamente. Pues, señor Calcedo, sí, le decía que aunque las futuras generaciones pues dejen de leer o lean menos, usted siga escribiendo y sobre todo siendo capaz de hacer de los sucesos cotidianos una experiencia universal como hasta ahora. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches.